Bien, vamos a continuar con el desarrollo de este curso. Y hoy ya vamos a empezar a hablar, vamos a hacer un paneo. Es decir, estos videos obviamente no abarcan todo el programa, ni siquiera abarcan todo el tema, que deberá ser complementado con los textos y con las indicaciones, las lecturas que les van a indicar los profesores, pero hay algunos temitas en particulares donde se presentan algunas dificultades y vamos a ir abordándolos. En la reunión esta, yo probablemente hoy grabe otro video más, y en esta reunión de lo que vamos a hablar es, vamos a empezar con los delitos de defensa de bienes colectivos, de bienes jurídicos colectivos. Si nosotros miramos, esto se ha cambiado, pero en la redacción de Moreno original, yo les conté, el libro segundo, que es el de los delitos en particular, tiene 12 títulos, de los cuales los 6 primeros corresponden a bienes jurídicos individuales, y por eso están adelante, y los 6 que están en segundo término corresponden a bienes jurídicos colectivos. Hay una discusión importante que hay que darla, que es una discusión de política criminal, acerca de la protección de estos bienes jurídicos colectivos, pero existen, y si nosotros los miramos, habla de la seguridad común, del orden público, de la administración pública, de una serie de bienes que de alguna forma u otra no son de nadie en particular, pero nos pueden afectar a todos. Esta es la primera aclaración. Ahora nos vamos a introducir, no en el primer título, sino en el título vinculado con delitos contra el orden público. Este es otro problema, los han llamado orden público, yo creo que para soslayar algún problemita constitucional, ya lo veremos eso, pero en alguna reforma se llamó delitos contra la tranquilidad pública, porque lo que afectan estos delitos es justamente la tranquilidad que tenemos los ciudadanos de vivir en una sociedad ordenada, sin miedos, etc., ¿no? Pero se llamaron contra el orden público. En estos delitos contra el orden público vamos a encontrar que hay una gran cantidad de figuras que son de peligro. El derecho penal tiene una doble visión en este punto, o sea, el derecho penal castiga la lesión del bien jurídico, en el homicidio, por ejemplo, y también castiga la puesta en peligro de algunos bienes jurídicos. Este es un tema para tomar con pinzas porque se va a discutir la constitucionalidad, y lo vamos a hablar en la reunión de hoy, de esta discusión. Entonces tenemos, que son ustedes lo tienen que haber visto en la parte general, pero yo voy a insistir con esto, que los delitos de peligro, en principio, la lesión al bien jurídico que hay es una puesta en peligro de un bien determinado. Ese peligro, esos delitos de peligro, se clasifican en dos categorías. La primera categoría es la categoría de delitos de peligro concreto. En los delitos de peligro concreto, la existencia del peligro debe ser comprobada. Tenemos que probar que efectivamente esa conducta ha puesto en peligro un bien jurídico. Y los delitos de peligro abstracto, en cambio, que es la otra categoría, ese peligro se presume. O sea, en los delitos de peligro abstracto son delitos de peligro abstracto porque dice la ley que son peligrosos, nada más. Este es un tema apasionante para discutir sobre el concepto de peligro, o sea, qué clase de concepto es el peligro. Porque si el peligro es un concepto normativo, con que la norma diga, no sé, que el papel es peligroso, la tenencia de papel se puede transformar en delito. En los delitos de peligro abstracto, Jacobs, como lo voy a parafrasear porque no lo quiero citar de memoria, Jacobs plantea que estos delitos de peligro abstracto son conductas que en sí mismas no tienen ningún peligro.
a menos que vengan seguidas de otra conducta, que sí es peligrosa. Y esto es muy interesante. Los delitos de peligro abstracto en sí mismos son conductas que no representan el menor peligro. Yo voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Imaginemos que un señor tiene un Mauser, un fusil Mauser, no declarado, no tiene la tenencia, no tiene credencial de legítimo usuario y lo tiene colgado en la pared como decoración de su casa. Ahora bien, así dichas las cosas, el fusil Mauser está en perfecto estado de mantenimiento y funciona. Y funciona normalmente. Vamos a decir las cosas como dicen los peritos, de funcionamiento normal, apto para el disparo y de funcionamiento normal. Así las cosas, estamos frente al delito de tenencia de arma de guerra, descrito en el Código Penal. Ahora, este señor lo tiene colgado en la pared. Es un objeto decorativo. ¿Qué peligro representa esa conducta de tener colgado en la pared el Mauser? En sí mismo, ninguno. A menos que este señor agarre el Mauser y vaya a amenazar al vecino y decirle, no sé, si su perro sigue ladrando, o si no me devuelve la máquina de cortar pasto, o si sigue construyendo esa casa, ese edificio que me da sombras a mí, yo le voy a meter un tiro en la cabeza, delito de amenazas con armas. Ahí esa conducta ha transformado a esa tenencia en peligrosa, pero es otra conducta. Fíjense ustedes, es lo que dice Jacobs. La conducta que nosotros decimos que es peligrosa, que es la tenencia, en sí misma no representa ningún peligro, a menos que... Vale, entonces acá lo que estamos es frente a lo que se llaman los anticipos de punibilidad. O sea, castigamos conductas anteriores para evitar conductas posteriores. Uno dice, ¿qué conducta peligrosa posterior voy a prevenir castigando a un señor que tiene un fusil colgado en la pared? Es absolutamente cierta la observación y realmente no tengo respuesta para eso, porque en rigor de verdad es muy difícil sostener la punibilidad de los delitos de peligro abstracto. Es muy difícil sostenerla. Es muy difícil sostenerla constitucionalmente. Y ahí sí viene lo que yo les decía, la trampa, ¿no? El artículo 19 de la Constitución dice: las acciones privadas de los hombres que en ningún modo ofendan a terceros ni afecten al orden y la moral pública están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Yo creo que la trampa de ponerle al bien jurídico orden público es para hacerlo entrar en el artículo 19 como una de las conductas que no están exentas de la autoridad de los magistrados. Pero esta es la realidad. Ya que me metí con la tenencia, que no era el tema de hoy, pero me metí, les voy a hacer algunas aclaraciones. Un arma desarmada en mi casa es tenencia. La diferencia entre tenencia y portación consiste en que la portación consiste en llevar un arma en condiciones inmediatas de uso. No se requiere, como en otras legislaciones, como la anglosajona, que el arma esté escondida, sino se requiere que esté en condiciones inmediatas de uso. Hay una discusión sobre las pistolas, si llevan bala en la recámara o no, etcétera, etcétera. Esa es una discusión sobre la portación de armas. Hay un artículo mío que pueden leer sobre el delito de portación de armas, que es muy crítico, y no sé si los tienen, está publicado en la revista Nueva Doctrina Penal, pero bueno, vieja también. Pero esto existe. Dicho esto, nos vamos a meter en un delito de peligro muy polémico, muy extraño, que es el delito de asociación ilícita. Yo voy a hacer una pequeña introducción para que entendamos el origen del delito. El delito de asociación ilícita, en el Código de 1886, no existía.
Lo que había en el Código de 1886 eran dos conceptos, el complot y la banda, que eran dos conceptos que integraban la autoría. Es decir, así como nosotros tenemos la autoría, tenemos en el capítulo de autoría, tenemos el capítulo de los que ejecutan, que son autores y coautores, de los que colaboran, los colaboradores o los cooperadores, que son los partícipes, y los que determinan a otro, que son los instigadores. Acá, además de eso, existía el complot como una estructura de conspiración y existía la banda. La banda como organismo propio de la autoría. O sea, era banda. La banda no era un delito en sí mismo, no era un tipo penal autónomo, sino que estaba en la autoría. Esto es muy criticable por varios motivos. Nosotros tenemos en nuestro derecho esas tres formas. En otros derechos hay más formas de participación. Tenemos, por ejemplo, la proposición criminal aparece en muchos derechos como una forma de participación que nosotros no tenemos. Pero nosotros tenemos esas tres formas de participación en el artículo 45 del Código Penal y tenemos también un delito en especial que se llama asociación ilícita, que está en el artículo 210. Ahora bien, ese delito se origina en el proyecto, en el código, que en Italia se sancionó, que fue el primer código penal de la Italia unificada, que es un proyecto de 1888, sancionado en 1889, que lleva el nombre de aclaración. En Italia los códigos no llevan el nombre del codificador, sino del ministro de Justicia, que en italiano se llama guardasigilli, que es el guardasellos, que presenta el proyecto. En este caso, el ministro fue Zanardelli, que presentó en 1878 un proyecto de Código Penal muy moderno, que no tenía pena de muerte, 1888, y que contenía esta figura de la asociación para delinquir, se llamaba originalmente el sistema italiano. El proyecto de 1906, que tiene una enorme influencia del Código Zanardelli, que fue el más moderno de su época, tomó este modelo de la asociación para delinquir y creó una figura que consiste, después vamos a ver el tipo penal, pero que consiste simplemente en una conducta punible por el hecho de ser socio o pertenecer a la asociación. El código dice formar parte. Es un delito asociativo, es un delito que se consuma en el momento que se ingresa a esta sociedad, ¿no? El artículo 210 del Código Penal, que establece la estructura típica, nos dice: el que tomare parte en una asociación o banda de 3 o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. O sea, lo que se castiga es ser miembro, y el verbo típico es tomar parte. Es un delito común, es un delito doloso, en el que el dolo consiste en el conocimiento de que se toma parte de una organización destinada a cometer delitos. Y la conducta es ser miembro de la asociación. Esta conducta es totalmente independiente de los posibles delitos que la asociación pueda cometer. Y ya veremos algunas cuestiones vinculadas con esto. Entonces, antes de discutir la constitucionalidad de esta figura, vamos a meternos en algunos temitas propios de la figura. En primer lugar, la asociación tiene que tener 3 miembros como mínimo o más. ¿Cómo tienen que ser estos miembros? Bueno, estos miembros, y acá hay discusiones sobre la presencia de menores de edad. Bueno, esta es una discusión que se daba cuando la mayoría era a los 21 años y aparecían esos extraños menores mayores, que eran menores para el derecho, y mayores para el derecho penal, que eran los que tenían 18 años. Aún así, mi postura personal, que por supuesto, como siempre les digo, no tienen por qué compartirla, es
que si no pueden ser miembros de una asociación lícita, tampoco lo pueden ser de una asociación ilícita. Y esto incluye a los incapaces, esto incluye a los dementes y por supuesto a los menores de edad. Un menor de edad no puede integrar una SRL. Un incapaz declarado de juicio tampoco. Bueno, si no pueden integrar una asociación ilícita, tampoco pueden integrar una asociación ilícita. En consecuencia, para mí, en mi postura, si de esas tres personas, una es un incapaz declarado o un menor, no hay, objetivamente hablando, una asociación ilícita. Podemos discutir con el agravante y con otras agravantes, pero asociación ilícita no hay. Tienen que ser tres personas capaces. Primera característica. Segunda, esas personas no nos interesa el grado de participación que tengan en los delitos que cometa la asociación ilícita. Pueden ser autores, pueden ser instigadores, pueden ser partícipes secundarios, pueden no ser nada, pueden no participar en esos delitos porque el hecho que se castiga es el ser miembro de la asociación ilícita. Esa asociación ilícita tiene que tener permanencia en el tiempo, o sea, no puede ser una reunión accidental de tres personas para cometer un hecho determinado. Tiene que ser una asociación que permanezca en el tiempo, tiene que tener permanencia, tiene un carácter permanente. No, permanente no quiere decir para siempre, permanente quiere decir que dure en el tiempo, que persista, que perdure. Es importante esto. No podemos mantener la idea de una asociación que consiste simplemente en una accidental reunión de tres personas. Además, tiene que haber un mínimo de organización, porque una asociación requiere un mínimo de organización, aunque sea esa organización consistir en cómo vamos a repartir los botines o lo que sea, pero tiene que haber un mínimo de organización. Y el objeto de la asociación es cometer delitos. Delitos indeterminados, no nos reunimos para asaltar el banco tal día, tal hora, en tal lugar. Hace poco se dio una película que se llama El robo del siglo, donde nos muestran a este grupo que se organiza, que son más de tres capaces, y que se organizan para realizar un hecho. Y luego de ellos separarse, que también lo hacen. Espero no estar. Yo siempre cuento películas que después me parece que las arruino, pero bueno, es un hecho bastante conocido. Fue el asalto al Banco Río, que fue hace unos años, creo que fue en el 2006. Bueno, eso no es una asociación ilícita. Eso es una reunión accidental con el objeto de cometer un delito, no delitos indeterminados. Uno me puede decir, bueno, pero se robaron un auto, tenían armas o no tenían armas, pero no importa. La discusión la vamos a cerrar acá porque también esto va a dar lugar a otras discusiones. Pero más o menos estas son las características que tiene que tener el delito en sí mismo. Ahora vamos a entrar a la discusión, que yo creo que es importante. Estoy mirando, si no me olvidé de nada, en la discusión de la asociación sobre la constitucionalidad o no de la asociación ilícita, y yo voy a intervenir en esta discusión sin dar mi opinión hasta el final. Recién al final de la charla de hoy voy a dar cuál es mi opinión, para que quede claro. Hace unos 20 años, Marina Soberano y Francisco Castex presentaron un trabajo muy interesante en un seminario que se publicó sobre la inconstitucionalidad de esta figura, donde planteaban su violación al artículo 19, porque carecía de lesividad. Era una conducta que en sí misma no era lesiva. En rigor de verdad, no es lesiva
para el orden público, o como hacían los viejos, las reformas del Código para la Tranquilidad Pública, con el proyecto del 60 de Soler, si no cometen un delito. Y solo en la medida en que se cometan esos delitos pueden constituir una situación amenazante. Pero aún así, hay una discusión muy interesante en la cual, digamos, me contestaba en un artículo anterior mío, que se publicó en un libro, donde yo defendía, mi postura era defender con pinzas la constitucionalidad de la asociación ilícita. La clave está en que el artículo 19 exige que de alguna forma afecten a un tercero o ofendan el orden y la moral pública. Hay una otra discusión sobre la cuestión de la moral pública, ¿no? No hay cosa más frustrante para un abogado que leer las actas de la Convención Constituyente de 1853, porque no se discutió nada. Cuando se discutió el artículo 19 en su redacción original viene más o menos igual desde el Estatuto Provisional de 1815. Pero con una palabra, siempre decía que no ofende ni al orden público. En la Convención Constituyente, cuando Gorostiaga, que era el miembro informante de la Comisión Redactora, lee el artículo, lo lee tal cual era antes. Y un diputado Ferré de Corrientes pide la palabra y dice, donde dice orden público, pongan orden y moral pública. Y esto genera, en el ambiente de los historiadores del derecho, alguna discusión, en la cual yo también participo, sobre el alcance de esta cuestión. Primera cuestión, primer asunto, primera observación. Gorostiaga no dijo una sola palabra. Cuando Ferré dice, donde dice orden público, que diga orden y moral pública, Gorostiaga no le parece mal. Ni bien ni mal, no dice nada. Nadie más dice nada y se vota por unanimidad el proyecto con el adicional de Ferré. Muchos ahí están adjudicándole a Ferré una especie de catolicismo acendrado, que pretendía incluir allí conductas privadas que ya estaban incluidas como delito. Y otros sostenemos que lo que nos importa, por ejemplo, a mí lo que me interesa es la ausencia de esa discusión. ¿Qué pasa cuando no se discute? ¿Por qué no se discute algo? Están todos de acuerdo. ¿Y por qué estarían todos de acuerdo en agregar la palabra moral a donde decía orden público? Porque quizás, y esta es una hipótesis, era lo mismo para esa gente en ese momento. Orden y moral pública eran los círculos redondos, o sea, no le agregaba otro concepto distinto. Pero esta es la historia real es que el artículo 19 dice orden y moral pública. Y lo dice a instancias de esta reforma que propuso Ferré. Entonces, la cuestión es en qué medida podemos decir que la socialista ofende el orden público o ofende la moral pública. La trampa está en decir, señores, está en el título delitos contra el orden público del Código Penal, en consecuencia debería ofender el orden público. Esa es la trampa que existe. Pero en la verdad, la pregunta es ¿en qué ofende? Y esta, para mí, no es una cuestión, bueno, acá sí voy a terminar dando mi opinión, que yo la quería dar al final, no es una cuestión menor. Es una cuestión fáctica. Una asociación ilícita tiene que constituir en una amenaza seria para la sociedad. Algo que nos dé miedo. O sea, pensemos en la mafia, pensemos en la Cosa Nostra, pensemos por algo nació en Italia esta figura, Asociazione per Delinquere, por algo nació en Italia. Pensemos
en situaciones que consisten en serias amenazas para la sociedad, no en cualquier cosa. En la medida en que esas asociaciones sean una amenaza seria para la sociedad, podemos decir que afectan al orden público. Pero si no lo son, no. Esa es la discusión primaria que yo tengo. Después hay una discusión secundaria. ¿Cuál es la discusión secundaria? Y es que la asociación ilícita, tal cual la proyectó Moreno en el código tal cual se proyectó en el código de 1906 y después receptó Moreno, tenía una pena muy baja. La pena original de la asociación ilícita era de 1 mes a 5 años. Entonces era un instrumento en manos del fiscal, servía para que en los hechos en los que había intervención de 3 o más personas, agregarle 3 meses, 5 meses, hacer que la pena, en lugar de ser de condena condicional, fuera a cumplir, agregarle 6 meses. Para eso se usaba, y para eso había condenas. En la época de Onganía, el demócrata, el liberal Onganía, o sea, algo absurdo estoy diciendo, se reformó el monto de pena y se le puso un mínimo donde decía 1 mes, se puso 3 meses. Y donde decía 5 años, se pusieron 6 años, lo que sigue siendo una pena relativamente razonable. Esto también tiene que ver con lo que es mi posición sobre esto. Para mí mi posición es que las penas tienen que ser razonables. En el año 74, en la época de la presidencia de Isabel Martínez de Perón, hubo una gran movida en torno a la seguridad por la lucha armada en nuestro país. A partir de ahí se hicieron leyes aberrantes como la 2840 de seguridad del Estado y se reformó la asociación ilícita y se puso una pena de 3 a 10 años y para los jefes organizadores el mínimo pasaba a ser de 5 años. Con lo cual, esa pena realmente draconiana, realmente elevada, hizo que cayeran las condenas por asociación ilícita. Esta es la realidad histórica. O sea, yo creo que también la penalidad de la asociación ilícita hace a su necesidad político-criminal. Yo creo que la pena que tiene actualmente es un disparate de alta y por eso tiene una aplicación que ya después la vamos a ver. Ahora bien, además de la asociación ilícita, en el Código Penal aparecen en algunos artículos, como el 233, formas de conspiración. Y la conspiración del Código Penal es una conversación entre 2 personas. Se utiliza exclusivamente para los delitos, llamémosle de lesa majestad, en nuestro caso está para la sedición o para la traición nada más, pero también se incluyó una conspiración en la ley de estupefacientes. La conspiración de la ley de estupefacientes fue una copia del sistema norteamericano. En el sistema norteamericano, la conspiración, por eso me tengo que referir un poquito a esto, la conspiración se define como el acuerdo de voluntades de 2 personas para cometer un hecho ilícito o un hecho ilícito por medios ilícitos. Y la conspiración pasa a ser punible a partir de la exteriorización de esa voluntad con un acto que se llama el acto manifiestamente revelador o el acto ostensible, como lo llama Hendler, que es, en inglés se llama overt act. Imaginemos esta situación, vamos a usar la ley argentina, vamos a estupefacientes, 2 personas se sientan a conversar sobre la posibilidad de distribuir estupefacientes en establecimientos educativos. Vamos a hacer un ejemplo espantoso, ¿no? En la primaria de unas escuelas. Entonces agarran y ¿qué hacen? Llaman por teléfono a 2 o 3 amigos para preguntarles si están dispuestos a repartir las cosas con el auto. Los amigos le contestan que no. No le contestan que sí, le contestan que no. Pero el solo hecho de llamar consiste en ese acto manifiestamente revelador de la puesta en marcha de la conspiración. Y ese acto es un acto preparatorio, no es un acto de ejecución del delito.
es muy interesante porque volvamos al ejemplo de las tenencias prohibidas. Las tenencias prohibidas están prohibidas para todos. Todos tenemos prohibido tener armas de guerra a menos que cumplamos con determinados trámites y requisitos. Pero la prohibición va para todos. Acá no. Acá actos que son lícitos para todos, llamar por teléfono a un amigo para preguntarle si está dispuesto a repartir un producto en distintos colegios, es un acto lícito. Pero en virtud de una conversación previa se convierte en ilícito. A mí la verdad me hace muchísimo ruido desde el punto de vista constitucional la aparición de este tipo de aberraciones. Mi posición con respecto a la asociación ilícita es, en la medida en que se trate de una amenaza seria para la sociedad, es posible, es constitucional su castigo. Pero que no se puede eliminar el requisito de proporcionalidad de las penas. O sea, la pena que tiene es desproporcionada. Y esa desproporción, para mí, hace que el delito sea inconstitucional en este momento. Ahora bien, ¿qué sucede con este delito? Este delito se emplea desde el punto de vista político-criminal solamente con fines represivos. La pena máxima es de 10 años, entonces escapa al máximo establecido en el artículo 316 del Código Procesal Penal para la exención de prisión y eventualmente la excarcelación, y todavía hay tribunales que sostienen que esas pautas objetivas contenidas, esos límites temporales contenidos en las amenazas penales, sirven para denegar las excarcelaciones. En consecuencia, si hay 3, los fiscales dicen le metemos asociación ilícita si los tipos no salen a la calle. Y ahora se agregó otro elemento, y es la figura del imputado colaborador del 41 ter del Código Penal, y se establece para algunos delitos, no para todos los delitos, para algunos delitos. Uno de ellos es la asociación ilícita. Entonces, en delitos que no tienen prevista la posibilidad del imputado colaborador, le enchufamos asociación ilícita y abrimos esa posibilidad. Como vemos, el uso político-criminal de la asociación ilícita nos inclina naturalmente al rechazo de esta figura porque se utiliza únicamente con fines represivos. Muchos podemos decir que todo el Código Penal es represivo, pero esta se utiliza exclusivamente para meterle un esquinazo al Código Penal y hacer la represión de una forma más dura. Bueno, esto es lo que tengo que decir de la asociación ilícita. Hasta ahora nos vemos en la próxima. Probablemente hoy grabe otro sobre cohecho o algo así.